Capítulo 12. El camino sombrío que recorremos. Decir que Amelia se había sentido sorprendida y disgustada por la presencia de su hermano al ver el ataque sería quedarse corto. No solo se estaba poniendo en peligro, sino que prácticamente había obligado a ella a guardar silencio sobre el asunto. Por muy talentosos que fueran Dumbledore y el resto de su grupo, no eran aurores. Eran un grupo de vigilantes y, además, altamente ilegal. Si atrapaban a Edgar, no solo su posición estaría en peligro sino también la de ella, y por su vida, Amelia no podía entender por qué arriesgaría tanto. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando él resopló desde el lado opuesto de la mesa del comedor. Millie, no puedes ignorarme para siempre. No te estoy ignorando, negó Amelia, no te estoy hablando porque no deseo discutir contigo, Ed. Has dejado claras tus intenciones. Sí, lo he hecho, estuvo de acuerdo. Estoy haciendo lo que puedo para garantizar que lo que les pasó a mi madre y a mi padre no le pase a nadie más. Pensé que lo entenderías. Amelia negó con la cabeza. Sí, respondió ella, pero lo que estás haciendo es peligroso, Ed. ¿Qué pasa si te matan? ¿Qué pasaría con la familia? ¿Cómo crees que se sentiría mi madre? Si mi padre todavía estuviera aquí, ¿crees que lo aprobaría? ¿Has pensado siquiera en eso? Por supuesto que sí, espetó Edgar. Pienso en todas esas cosas cada vez que estoy ahí fuera. Alguien tiene que hacerles frente, Millie, y lo siento, pero el ministerio no está haciendo lo suficiente. Respeto lo que haces y estoy orgulloso de ustedes, realmente lo soy, pero no me traten como si estuviera equivocado por hacer esto. Olvidan que puedo manejarme solo y que puedo hacer una diferencia para las personas que están siendo atacadas. Lo sé, suspiró Amelia. No dudo de ti. Ella no lo hizo. Su hermano era uno de los magos más capaces que conocía. Él siempre había sido diligente con su práctica e incluso ahora con su entrenamiento, probablemente la superaría. Eso no le impidió preocuparse por él. No quiero pelear contigo, Millie, pero no dejaré lo que estoy haciendo. Es lo correcto. Amelia sabía que él tenía razón, pero eso no le hizo más fácil aceptarlo. Ella amaba y se preocupaba profundamente por su hermano, pero no eran criminales normales contra los que estaba luchando. La totalidad de la fuerza de Aurores no estaba teniendo suerte en capturar a ninguna de estas figuras encapuchadas y sentía como si Edgar se estuviera poniendo en peligro innecesariamente. Lo sé, admitió. Simplemente no quiero que te lastimes. ¿Y qué hay de ti? Él respondió. Amelia negó con la cabeza. Soy un auror, le recordó. Aún eres mi hermana pequeña, respondió. No importa la edad que tengamos ni lo lejos que subas en las filas. Sigues siendo la misma Millie que solía sentarse sobre mis hombros durante los partidos de Quidditch cuando no podías ver. Siempre será mi trabajo protegerte, así que déjame hacerlo. Amelia sonrió ante los recuerdos de estar sobre los hombros de su hermano mayor. Ella siempre había sido más pequeña que la mayoría de los otros niños y Edgar siempre había estado ahí para asegurarse de que ella pudiera ver. A veces, incluso le permitía recogerle el pelo con uno de sus coleteros. Bueno, él nunca le dio permiso pero nunca le impidió hacerlo mientras estuvo allí arriba. No me gusta, pero sé que no cambiarás de opinión, idiota testarudo. Edgar le ofreció una sonrisa ganadora antes de levantarla sin contemplaciones de su asiento y ponérsela sobre su hombro. Ed. Bájame, advirtió. Ella era un auror y su hermano la maltrataba como si ambos fueran todavía niños. No hasta que digas la palabra mágica. Ya no tengo 5 años, dijo Amelia, gritando de sorpresa cuando él comenzó a girarla. Bien. Concedió con un resoplido mientras la colocaba en el suelo. Ya no eres divertido. Amelia se apartó el pelo de la cara y le frunció el ceño a su hermano. No, negó, simplemente ahora me gusta un tipo diferente de diversión.
Los ojos de Edgar se abrieron cuando ella sacó su varita y él huyó mientras ella apuntaba, maldiciendo cuando su hechizo lo erró por poco. Romper, la marca que había estado plagando los cielos de Gran Bretaña durante las últimas 2 semanas, colgaba siniestramente sobre el pensadero de su oficina y Albus Dumbledore la miró especulativamente. Era algo trivial, una tarjeta de presentación para enviar el mensaje de que el mismo grupo de magos estaba detrás de cada ataque ocurrido. Para su alivio, no habían aumentado más de lo que ocurrían antes de la aparición de la marca, pero tampoco habían disminuido. Fue, cuanto menos, frustrante, y lo que lo hizo aún más fue la naturaleza de estas intrusiones. Los hombres y mujeres que vestían máscaras blancas y túnicas oscuras no parecían disfrutar la confrontación con aquellos que podían defenderse. Como tal, cada vez que llegaban Albus y el resto de la orden, se marchaban rápidamente. Había mucho que decir sobre la naturaleza de esas personas. Se contentaban con atormentar y torturar a quienes no podían ofrecer resistencia, pero cuando se trataba de enfrentarse a quienes sí podían, tenían poco interés en hacerlo. Suspiró mientras desaparecía la marca con un movimiento de su mano antes de meter la mano en su túnica y quitarse el colgante de Fénix. La Orden del Fénix, murmuró. Era un apodo que el grupo había decidido colectivamente y él no sabía qué pensar al respecto. De todos modos, estaba orgulloso de todos y cada uno de ellos por lo que estaban haciendo. Noche tras noche, arriesgaban sus vidas para proteger a los mugles, al igual que los aurores, por supuesto. Sus esfuerzos combinados estaban marcando una diferencia, pero no suficiente. Las cifras a las que se enfrentaban eran tan preocupantes como desconcertantes para el director. ¿Realmente había ganado tanto apoyo el movimiento de sangre pura? A menudo, se encontraban considerablemente superados en número y Albus no podía evitar pensar en lo afortunados que habían sido hasta ahora de que los seguidores del Señor Oscuro hubieran huido. Por mucho que deseara llevar a estas personas ante la justicia, quería, ante todo, mantener a su gente segura. Sus esfuerzos se estaban convirtiendo rápidamente en una empresa muy peligrosa, y él sabía en el fondo de su corazón que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien resultara herido. El anciano no soportaba pensar en eso, no con quien estaba convencido de que era su enemigo. Tom no había estado presente en ninguno de los ataques que Albus había dispersado. Otros habían informado de avistamientos de un mago con ojos rojos, pero él aún no había visto a su antiguo alumno. Una parte de él esperaba estar equivocado, que no fuera Tom el que estaba detrás de esto, pero no era tan ingenuo. Por lo que Edgar Bones había dicho, no podía negar lo que casi lo estaba mirando a la cara. Tom estaba por ahí en alguna parte, conspirando y causando mucha miseria, como era su manera. Dumbledore no sabía cómo estaba conectado Lord Peverell con él. Todavía tenía que buscar al hombre y se mostró reacio a hacerlo. Edgar insistió en que se podía confiar en él, pero Albus tenía sus reservas y más aún al pedirle que se uniera a la orden. Recordó cómo Peverell había matado a Avery y había visto el duelo que había tenido con Bellatrix Black. El hombre ejercía una magia muy peligrosa y, aunque podía ser un aliado poderoso, Albus no permitiría que la orden recayera en lo que estaban combatiendo. Estos hombres y mujeres enmascarados deberían ser llevados ante la justicia, juzgados por sus pares por sus crímenes y no ejecutados como prefería Peverell. Había reflexionado mucho sobre el hombre y, aunque lo que había hecho por Lady Bones era admirable, Albus no lo consideró necesario. Volvió a colocar su colgante antes de comprobar la hora. Era tarde y parecía que Gran Bretaña tendría un respiro esta noche del caos. Decidió que se acostaría y volvería a sus problemas por la mañana, guardó su pensadero y se dirigió a su habitación, con la sensación de que lo que había presenciado hasta ahora era solo el comienzo siempre presente en su mente. Romper, Corvus había estado tan orgulloso como disgustado con sus 2 hijos por demostrar que eran dignos de recibir la marca tenebrosa.
Una cosa era cazar mugles por deporte, pero hacer un juramento de lealtad a otro hombre era una idea tonta, y no debería haber esperado menos de su descendencia. Eran tontos, pero no era lo que habían hecho lo que le irritaba tanto. Fue la falta de pensamiento que le habían puesto. Rudolphus algún día sería el cabeza de familia y era algo que debería haber discutido con su padre al menos. No lo había hecho, y aunque Corvus no encontró desagradable la decisión que había tomado su hijo mayor, eso no le impidió maldecir al niño por su estupidez. «Malditos idiotas», resopló irritado. Él mismo apoyaba mucho al Señor Oscuro. Durante demasiado tiempo, los sangre sucia y otros elementos menos sabrosos de su sociedad habían estado creciendo en número, amenazando la forma de vida de los sangre pura. Corvus no era alguien que se quedara de brazos cruzados y lo permitiera, pero había tomado una decisión informada de seguir a Lord Voldemort, mientras que Rudolphus y Rabastan lo habían hecho para ser parte de la tendencia o sin la debida consideración. De todos modos, habían demostrado ser imbéciles y él todavía estaba furioso con ellos. ¿Querías vernos, padre?, preguntó Rudolphus, después de haber asomado tentativamente la cabeza por la puerta de su oficina. «Métete aquí, muchacho», gruñó Corvus. Sacudió la cabeza con decepción cuando su hijo y su futura nuera entraron a la habitación y tomaron asiento al otro lado de su escritorio. «Le pedí que viniera para informarle que extenderé una invitación a Lord Peverell para que asista a su boda». Levantó la mano y les dio a ambos una mirada severa para sofocar sus protestas. Ya se han avergonzado en lo que a él se refiere, desafiaron al Señor Oscuro cuando les dijo explícitamente que lo dejaran en paz y solo sirvieron para alejarlo de nuestra forma de pensar. No lo permitiré allí. Bellatrix espetó. Entonces hablarás con el Señor Oscuro, respondió Corvus. Es por orden suya que lo haré. Bellatrix frunció el ceño con tristeza. ¿Por qué querría él allí?, preguntó Rudolphus confundido. Creo que desea determinar si se le puede poner de nuestro lado, respondió Corvus encogiéndose de hombros. Él tiene sus razones y ha pedido esto específicamente, así que serás educado y cortés. Si no lo eres, responderás ante el Señor Oscuro. Pero es un asqueroso sangre sucia, declaró Bellatrix. Y aún así, te habría matado si tu hermana no hubiera intervenido, señaló Corvus, para disgusto de la mujer. Él es un mago talentoso y el Señor Oscuro preferiría mantenerlo neutral en el peor de los casos. No te enfrentes a él y deja de lado cualquier rencor que tengas por el momento. Al menos hasta que el Señor Oscuro diga lo contrario. ¿Entiendes? Ninguno de los dos estaba contento con la orden, pero asintió en señal de acuerdo, aunque de mala gana, y Corvus los despidió con un gesto irritado de la mano. La boda estaba resultando ser más difícil para su paciencia de lo que había previsto. La fecha ya se había pospuesto 2 veces porque Bellatrix no estaba contenta de que algunos de los arreglos planeados no estuvieran listos para la fecha original de diciembre, ni para la fecha de enero que ya estaba disponible. En cambio, ahora se celebraría en febrero y su reorganización le había costado a Corvus una suma bastante considerable. Aún así, Rudolphus se casaría con la chica muy pronto y se consolaba con el hecho de que estaba un paso más cerca de ver su objetivo hecho realidad. Simplemente necesitaba tener paciencia un poco más. Romper, el ministerio había sido inusualmente complaciente con Harry cuando escribió al Departamento de Educación Mágica para preguntar sobre cómo sentar a sus tumos y éxtasis. Había sido un simple caso de reservar una cita para ser evaluado y pagar una tarifa de 2 galeones por cada materia que deseaba abordar. No había dudado en sentar a su soul en defensa contra las artes oscuras, encantamientos, transfiguraciones, pociones y cuidado de criaturas mágicas. Habían sido bastante simples, su experiencia de usarlos todos de alguna forma mientras huía demostró que lo preparó lo suficiente. Sus éxtasis, sin embargo, eran algo con lo que no se sentía seguro.
No había terminado su educación formal y descubrió que todavía quedaba mucho del programa de estudios que necesitaba aprender. No había tenido necesidad de transfigurar iguanas en bolsos ni nada parecido, por lo que no estaba muy versado en ese tipo de magia. Para ayudarlo en esto, compró los libros de texto actuales de Hogwarts y se puso a trabajar por las noches. Durante las semanas que duró su aislamiento, había estado practicando todas las noches y aprendiendo la teoría requerida. Lo que rápidamente concluyó fue: los éxtasis ganaron su nombre. En general, había progresado bien. Descubrió que su trabajo práctico era lo que necesitaba para trabajar lo mínimo. Los hechizos le resultaban mucho más fáciles ahora que cuando tenía 16 años. Quizás su magia se había desarrollado o que lo que había enfrentado en los años intermedios hacía que los hechizos fueran bastante elementales en comparación. No lo sabía, pero le permitió tener más tiempo para concentrarse en la teoría, que le pareció tan fascinante como útil. No había pensado mucho en la teoría mágica durante sus años de formación, pero debería haberlo hecho. Su dominio del hechizo Patronus lo demostró. Por muy agradable y desafiante que le pareciera la empresa, ninguna resultó ser más de esto último que las pociones. Después de todos estos años, todavía resultó ser el único tema que no podía comprender. Mientras huía, había aprendido a preparar lo esencial: revitalizantes de la sangre, analgésicos e incluso ungüentos para quemaduras, pero nada tan complejo como lo que decía el libro de texto. Aquí, estaba fuera de su alcance y finalmente admitió para sí mismo que necesitaría ayuda. Maldita sea, refunfuñó cuando otro caldero fue arruinado por uno de sus brebajes. De alguna manera, su Draft of Living Death se había convertido en un lodo espesa antes de solidificarse ante sus propios ojos, dejando el caldero inutilizable. Con un resoplido de frustración, lo hizo desaparecer. Incluso sin Snapper respirándole en la nuca, no podía dominar el arte y no podía evitar pensar que estaba perdiendo el tiempo. Los libros que había comprado sobre el tema habían demostrado ser casi inútiles y sus propios esfuerzos no mostraban ninguna mejora. En todo caso, parecían estar empeorando. El olor que dejó su último intento hizo poco para convencerlo de lo contrario. No, necesitaría ayuda si quería tener la oportunidad de pasar pociones. Podría dejarlo, y probablemente lo habría hecho cuando era adolescente, pero ahora estaba decidido. Si eso era parte de la unión de las almas o de su propia madurez, no lo sabía. Lo que sí sabía, sin embargo, era que llegaba tarde y solo le quedaban 15 minutos antes de tener que estar en Caerphilly para su segundo partido de Quidditch. Aunque Jason estaba agradecido por su captura durante la anterior, no apreciaría que Harry llegara tarde. Lucius se estaba volviendo más audaz en sus esfuerzos por convencer a Abraxus de que se uniera a este señor oscuro del que se había enamorado, casi confirmando que estaba involucrado en los ataques que se llevaban a cabo contra los muggles. Abraxus creía firmemente que las familias de sangre pura debían conservar sus tradiciones, pero no asesinando a personas que no representaran una amenaza para ellos. Había poco que ganar con tal empresa y el patriarca Malfoy estaba desesperado tratando de explicárselo a su hijo. Lucius no quiso oír nada al respecto y estaba convencido de que el Señor Oscuro era un faro para el cambio. Por su vida, Abraxus no podía pensar en nada que necesitara cambiar. Su familia era sumamente rica, influyente y muy estimada. En todo caso, Lucius estaba desperdiciando el arduo trabajo que generaciones de sus antepasados habían realizado para elevarlos a su elevada posición actual. Sacudió la cabeza con decepción. El niño necesitaba un severo recordatorio de cuáles eran sus deberes y responsabilidades. Ciertamente no implicaban respaldar a un señor oscuro que algún día sería poco más que un recuerdo lejano, una plaga en la historia de la Gran Bretaña mágica que, inevitablemente, había sido completamente derrotada. Un día pronto,
el mundo se daría cuenta de este tirano codicioso y sería tratado como inevitablemente lo eran todos los señores oscuros. Con un suspiro, golpeó su anillo con la punta de su varita y esperó. Varios minutos después llegó Lucius, despeinado y somnoliento, aparentemente disgustado por la perturbación de su descanso. Eran casi las 11 de la mañana y su hijo siempre había sido madrugador hasta hacía poco. ¿Me llamaste, padre? Lucius cuestionó rígidamente. Abraxo entrecerró los ojos. Había muchas cosas que deseaba decirle a su heredero, pero tenía cosas más urgentes que discutir con él. ¿Cómo van tus esfuerzos con la chica negra? Lucius frunció el ceño y soltó un resoplido de irritación. He hecho lo que me pediste. No me he mostrado demasiado interesado ni le he permitido creer que mi interés es solo platónico. Abraxo asintió. Dado que los negros habían caído en desgracia recientemente, se mostró reacio a continuar con sus planes. Con la llegada de Peverell y su evidente perdón hacia el hombre, el resto de los señores y damas habían seguido su ejemplo, lo que significa que Arcturus Black una vez más se sentó en la cima de la jerarquía de las familias de sangre pura. Había llegado el momento de sellar el compromiso entre Lucius y Narcisa. Bien, elogió. Incrementarás tus esfuerzos ahora. No le dejes ninguna duda sobre cuáles son tus intenciones, y comenzaré a negociar con Cygnus para negociar un contrato. Comenzarás pidiéndole a la chica que sea su escolta a la boda del extranjero. Pensé que estabas poniendo tus esfuerzos en retrasar la boda, cuestionó Lucio. Abraxo resopló. Había hecho lo que pudo para impedir que Rudolphus y Bellatrix se casaran. Pensó que dada su exhibición con Lord Peverell, Corvus tendría dudas sobre casar a su hijo con ella. Abraxus había jugado con la idea de casar a Lucius con ella si eso hubiera sucedido, pero no sometería a su hijo a la mujer trastornada. Independientemente de cualquier otro plan que pudiera haber hecho, sus esfuerzos habían sido en vano y la boda seguiría adelante. Solo en una fecha posterior. Corvus claramente no estaba dispuesto a rescindir el contrato entre su heredero y su prometido, lo que demuestra que era muy inteligente o muy terco. Abraxus no podía estar seguro de cuál. Los planes cambian, Lucius, respondió, haciéndose eco de las palabras que le había dicho a su hijo muchas veces a lo largo de los años. Por supuesto, padre, haré lo que me pidas. Como siempre, añadió Lucius en un murmullo mientras se giraba para despedirse del estudio. ¿Eso significa que tú también detendrás esta tontería con el señor oscuro? Lucius detuvo sus pasos y bajó la cabeza antes de sacudirla. ¿No lo entiendes, Lucius? No, padre, eres tú el que no entiende, espetó Lucius, girándose para mirar al hombre que lo había engendrado, con sus ojos llenos de círculos llenos de ira y resentimiento. El señor oscuro no puede ser detenido. He sido testigo de su poder por mí mismo y lo seguiré mientras nos lleva a la grandeza. Abraxus solo pudo mirar a su hijo con decepción. Te han atraído mediante una demostración de fuerza, tonto, se desesperó. Él no ganará, Lucius. ¿Detendrás esta locura o qué? Lucius desafió. ¿Me desheredarás? ¿Reniegarás de mí como tu hijo? Abraxus tragó profundamente. No quería estar en desacuerdo con Lucius, pero esperaba tener sentido. No, no lo harás. Soy tu único heredero y lo que estoy haciendo es por mi futuro. Él no es como otros señores oscuros. Es poderoso y no será derrotado. Abraxus se rió entre dientes sin humor. Dijeron lo mismo de Grindelwald y, sin embargo, está muerto. Y Dumbledore es un anciano que no puede igualar al señor oscuro, replicó Lucius. Pero habrá otro, señaló Abraxus. Si algo nos ha enseñado la historia es que siempre hay alguien dispuesto y capaz de derrocar a un tirano. Lucius sacudió la cabeza con incredulidad. Esta vez no, padre, y espero que te des cuenta antes de que sea demasiado tarde, suspiró. Mientras niegues la verdad, continuaré como estoy. Me casaré con la chica negra, como me pidieron, pero elegiré mi propio camino.
Con sus palabras de despedida, se fue y Abraxas se desinfló en su silla. Lucius siempre había sido algo arrogante, había permitido que el apellido le diera una sensación de derecho y superioridad. Lo que el tonto no recordaba, sin embargo, era que cuando estaba bajo esa máscara, todo eso no significaba nada. Se había entregado a otro en busca de la grandeza cuando todo lo que necesitaba era ser su heredero y continuar como lo habían hecho los Malfoy. Lucius estaba arriesgando todo en una apuesta que no terminaría bien o, al menos, arruinaría la reputación que sus antepasados se habían forjado. Por primera vez desde que su hijo respiró por primera vez, Abraxas estaba realmente decepcionado con él. Romper pareces muy feliz, Narcisa, comentó Melania, notando la sonrisa que lucía mientras tomaba un sorbo de su té. ¿Debo asumir que las cosas van bien con Lucius? Arcturus frunció el ceño cuando el rostro de su nieta decayó. ¿Lucio? Narcisa cuestionó. Oh, no lo he visto mucho, no en más de una semana, agregó encogiéndose de hombros. ¿No se supone que él debería estar cortejándote? Preguntó Arcturus con irritación. Narcisa suspiró y sacudió la cabeza. Lucius no está interesado en mí. Solo está haciendo lo que Abraxas le ha dicho, resopló. Arcturus tarareó con desaprobación. Bastardos babosos, refunfuñó. Solo di una palabra y pondré fin a esto. No tiene sentido, respondió Narcisa. Mi padre y Abraxas están interesados en que nos casemos y se saldrán con la suya. No quiero que haya más problemas en la familia. Ya hemos tenido suficiente de eso. Narcisa, está bien, abuelo, interrumpió ella. Sabía que algún día sucedería y un combate con los Malfoy es mejor de lo que esperaba. Podría ser peor. Podría estar casada con Crabbe. Arcturus hizo una mueca ante la idea. Muy bien, confío en tu criterio, admitió con tristeza. Tenía razón en que un encuentro con los Malfoy era bueno para ella, a pesar de las maquinaciones políticas involucradas. Arcturus estaba vigilando muy de cerca a sus futuros suegros, quienes aún no se habían salido de la raya. Si lo hicieran, lo sabrían inmediatamente. Podría estar en una edad avanzada, pero eso no le impediría matar tanto al Strange como a Malfoy si fuera necesario. Entonces, ¿por qué estabas sonriendo? Melania presionó. ¿Estaba sonriendo? Narcisa regresó, confundida. Hace apenas un momento antes de que surgiera el tema de Lucius. Estabas perdido en tus propios pensamientos y sonriendo. Las mejillas de la niña se sonrojaron un poco y Arcturus la miró especulativamente. Estaba pensando en Quidditch, respondió ella. ¿Quidditch? Nunca antes habías mostrado ningún interés en el Quidditch, dijo Melania con incredulidad. Narcisa pareció avergonzada por un momento y suspiró. No lo hice, no hasta que vi a Harry jugar. Al patriarca negro le tomó solo un segundo conectar los puntos. ¿Peverell? Cuestionó, incapaz de ocultar su sorpresa. Narcisa asintió. Fui a agradecerle por lo que hizo por ti en el Wizengamot y lo vi jugar. No sé mucho al respecto, pero es muy bueno con su escoba y ganó el partido para su equipo. ¿Peverell está jugando al Quidditch? ¿No es eso un poco peligroso para alguien de su posición? Preguntó Melania. Narcisa se encogió de hombros. Como si él escuchara si alguien le dijera lo contrario, se rió. No es muy probable, se rió Arcturus. ¿Para quién juega? Narcisa frunció el ceño pensativamente mientras se sacaba la bufanda del bolsillo. Los Enela Rivers, respondió ella, leyendo el nombre del equipo en la prenda. Oh, incluso tiene una bufanda, susurró Melania, e incluso tiene el nombre de Peverell. Arcturus levantó una ceja hacia su nieta. Bueno, no iba a comparar uno con el nombre de un extraño, resopló Narcisa. Supongo que no, estuvo de acuerdo Arcturus. ¿Estabas planeando ir a verlo otra vez? Estaba pensando en ello. Él jugará hoy. Entonces nos uniremos a ustedes, declaró Melania. Han pasado años desde que tu abuelo y yo fuimos a un partido de Quidditch.
La final de la Copa del Mundo del 54, le recordó Arcturus. ¿Por qué no? Estoy seguro de que a Peverell no le importará el apoyo adicional. Si no te importa, por supuesto, añadió intencionadamente a Narcisa. ¿Por qué me importaría? Es solo un partido de Quidditch, respondió ella. Al equipo le vendría bien todo el apoyo que pueda conseguir. No tuvieron mucho la última vez. Entonces está arreglado. ¿A qué hora empieza? A la 1 de la tarde, respondió Narcisa. Entonces será mejor que empecemos a hacer un movimiento, dijo Melania, mirando el reloj. Solo tenemos 30 minutos para llegar a Caerpilli, les informó Narcisa. Entonces será mejor que vayamos a buscar nuestras chaquetas, instó Arcturus, siguiendo a su esposa desde la cocina mientras ella se levantaba. Peverell, susurró Melania. Él sería una pareja mucho más preferida para ella, admitió Arcturus, pero no es posible. ¿Por qué no? Porque si le acercara la idea, pensaría que lo hago solo por una alianza. ¿Eso importa? Claramente no está enamorada de la idea de casarse con Lucius. ¿Viste esa sonrisa, Arcturus? Al menos, ella sería feliz. Ella lo haría, pero no querría que yo interfiriera. Se resentiría conmigo por ser presuntuoso y ni siquiera sabemos si eso es lo que quiere. Melania suspiró y asintió en señal de comprensión. ¿Estás listo? Narcisa llamó mientras entraba al pasillo. Ninguno de sus abuelos extrañaba el pañuelo dorado y verde que había envuelto alrededor de su cuello. Por supuesto, respondió Arcturus. Estos viejos y cansados huesos solo toman un momento para ponerse un abrigo estos días. Romper, ¿estás seguro de que no le importará que estemos aquí? Preguntó Dore. Estoy seguro de que no lo hará, respondió Charlus. Además, es un evento público. Si es la mitad de bueno en Quidditch que en vuelo, no podrá evitar la atención. Doria asintió mientras entraban al pequeño estadio. Pensé que eran un equipo nuevo. Lo son, pero parece que ya han reunido a muchos de ellos, comentó Charlus, viendo docenas de brujas y magos vistiendo verde y dorado entre las gradas. ¿Es ese Arcturus? Doria preguntó con incredulidad mientras señalaba a un trío de personas a poca distancia. ¿Por qué estaría tu hermano aquí? No lo sé, respondió Doria mientras comenzaba a dirigirse hacia el hombre que también estaba sorprendido por su presencia. Romper parece que tienen más seguidores de los que nos hicieron creer, señaló su abuelo mientras se acomodaban en la primera fila de una de las gradas. La última vez había menos de 20 personas, explicó Narcisa, sorprendida por la atmósfera más animada. Arcturus asintió hacia una pancarta a poca distancia. Parece que han oído hablar de lo bien que le fue a Peverell. Narcisa también miró hacia la pancarta que mostraba una imagen toscamente dibujada de Harry persiguiendo a un soplón en su escoba con su apellido escrito en letras negritas justo arriba. ¿Esperabas que Charlus y Doria estuvieran aquí?, cuestionó su abuela. Narcisa se giró y, para su sorpresa, su tía Doria caminaba hacia ellos con Charlus a cuestas. Arcturo, ¿qué estás haciendo aquí?, cuestionó el señor Potter mientras estrechaba la mano de su abuelo. Me dijeron que Peverell era bastante bueno y quería comprobarlo por mí mismo. ¿Contado por quién? Su abuelo asintió en dirección a Narcisa y Charlus le ofreció una sonrisa. Ah, la hermosa hermana negra. Disculpe. Presionó Arcturus. Oh, algo que dijo Lord Peverell cuando nos conocimos, respondió el hombre con desdén. Me habló de tu reunión con él y le expliqué que estaba casado con Dore. Mencionó que las mujeres de tu familia eran hermosas. Supongo que se refería a Narcisa, ya que ella era la única que había conocido en ese momento. Es bastante adulador, dijo Melania, ofreciéndole a su marido una mirada imperceptible que la joven rubia pasó por alto mientras miraba a Charlus inquisitivamente. ¿Harry realmente había dicho eso sobre ella? No, seguramente estaba siendo simplemente cortés, como le explicó su abuela.
No iba exactamente a decirle nada desagradable sobre ella a un hombre casado con su tía abuela. Podría pedirte lo mismo, Charlus. ¿Qué te trae por aquí? Lo he visto volar y me interesa ver si es tan bueno como creo, respondió Charlus. Cualquier conversación adicional entre ellos fue interrumpida por una fuerte voz que resonó en todo el pequeño estadio. Damas y caballeros, hagan algo de ruido por los Caerpilli Colts. Las gradas contrarias estallaron en una cacofonía de vítores y aplausos cuando un equipo vestido de rojo tomó el aire y comenzó a dar vueltas alrededor del campo. En la portería tenemos a Brian Craddock. Una breve ovación sonó entre los fanáticos de Caerpilli. Tus batidores son Eogan Callaghan y Peter Corbett. Otros dos aplausos mientras los dos hombres agitaban sus baits en reconocimiento a sus seguidores. Tus perseguidores de hoy son Bryn Mateus, Alan Smith y Maria Catchpole. Esta vez sonó un trío de vítores. Y tu buscador de hoy es Scott Daniels. Daniels era bastante grande para ser un buscador, su cabello rojo y su nariz torcida eran imperdibles incluso desde la distancia. Parecía como si hubiera sido golpeado con demasiadas Bloodhairs. Ahora, pasemos al rival. En la portería de los Harriers tenemos a Jack Foley. El hombre recibió un cortés aplauso cuando tomó posesión de su posición. Los vencedores de los verdes y dorados. Carl Watson y David Jennings. Ellos también recibieron una cálida acogida por parte de sus fans. Las tres perseguidoras de los Harriers. Jane Winter, Claire Lewin y Alison Carrey. Una serie de silbidos y abucheos se escucharon detrás de ella y Narcisa frunció el ceño. Ignóralos, Cissy, instó Dore. Los hombres serán hombres. Y finalmente, su buscador, Harry Peverell. Narcisa pensó que sus tímpanos explotarían por la todopoderosa alegría y los silbidos femeninos que surgieron detrás de ella. Incluso Harry se detuvo en su escoba, sorprendido por la bienvenida que recibió. Sigue Peverell, hijo. Muéstrale a ese bastardo de jengibre lo que puedes hacer. Gritó un fan demasiado entusiasta que estaba sin camisa y agarrando una jarra de hidromiel. Tanto Charlus como su abuelo sonrieron ante sus payasadas, pero Narcisa no se centró en él. Ella se distrajo con otro letrero que vio unas filas detrás de él, aparentemente escrito con lápiz labial. Bésame, Peverell. Incluso había estado salpicado de marcas en los labios donde la mujer que los sostenía lo había salpicado con sus propios besos y Narcisa frunció el ceño. Harry no era el tipo de persona que la besaba porque ella le había hecho una señal pidiéndole que lo hiciera, ¿verdad? No puedo evitar notar, Charlus, el parecido entre tú y Peverell, habló su abuelo, sacándola de sus pensamientos. Iba a mencionarlo en la cena pero, bueno, ya sabes. Te dije que se notaba, suspiró su tía Dore. Charlus asintió. No va más allá de nosotros, pero estamos relacionados, murmuró. La línea Potter se fusionó con una de los Peverell hace unos 5 siglos. ¿Realmente? Cuestionó Arcturus. Pensé que era simplemente una coincidencia, pero tiene sentido. Explica por qué contactaste con él. No tiene otra familia, suspiró Charlus. ¿Sabe él? Lo hace, confirmó Charlus. No lo hemos visto mucho, pero escribe a menudo. Arturo asintió. Nadie sabrá nada de mí, viejo amigo. El partido comenzó y los perseguidores comenzaron sus esfuerzos en serio, evitando las Bloodhairs enviadas por los golpeadores y haciendo todo lo posible para interceptar la Quaffle. Narcisa les prestó poca atención, sus ojos fijos en Harry mientras buscaba la snitch, deambulando por el estadio mientras él se concentraba en la tarea que tenía entre manos. Él lo ha visto. Anunció solo un minuto después cuando de repente él se disparó hacia arriba antes de lanzarse en picado casi vertical, seguido por el buscador contrario. Está muy enojado. Murmuró Arcturus mientras el joven caía en picado hacia el suelo, sin mostrar signos de ceder. Detente, Harry, instó Charlus, encogiéndose cuando se detuvo y giró debajo de su escoba.
El otro buscador, Daniels, entró en pánico y perdió el control, y él y su escoba se estrellaron contra el suelo. «Toma eso, Ginge», gritó vertiginosamente el hombre sin camisa, derramando su hidromiel sobre los espectadores frente a él. El resto de la multitud desató un gemido colectivo de simpatía cuando el hombre grande se puso de pie, ofreciéndole a Harry un gesto obsceno con un dedo levantado. Harry, sin embargo, ya se había ido volando, cargando hacia los perseguidores contrarios mientras intentaban proteger la Quaffle de sus propios compañeros de equipo. Al ver que no tenía intención de detenerse, su formación se rompió en el último segundo, la bola roja cayó en manos de Jane Winter, quien la metió por el aro central para los primeros 10 puntos del juego. «El chico es suicida», comentó Melania. Narcisa solo pudo asentir en señal de acuerdo, su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras Harry tomaba el cielo una vez más, convirtiéndose en un punto flotando sobre ellos. «Merlín, puede volar», elogió Arcturus. «Está haciendo que el resto parezcan aficionados». «Creo que lo ha visto esta vez», anunció Charlus, señalando donde Harry ahora estaba girando hacia el suelo una vez más. «Sucio bastardo», gritó el hombre sin camisa mientras Daniels volaba directamente hacia el camino de Harry, los dos chocando en el aire. Narcisa jadeó cuando Harry fue derribado, sus ojos se abrieron mientras él se aferraba a su escoba con una mano para salvar su vida. «¿Nadie va a ayudarlo?», preguntó ella, presa del pánico. «Esto es Quidditch, Narcisa», respondió su abuelo encogiéndose de hombros como si eso fuera suficiente para explicar por qué dejaban a Harry colgando a casi 70 pies en el aire. Ella solo podía mirar impotente y gritar junto con muchos otros mientras él aparentemente perdía el control y comenzaba a caer, desprovisto de su escoba. Buscó frenéticamente su varita y soltó un suspiro de alivio cuando Harry agarró la escoba en el aire que estaba a su lado y la montó, sus dedos de los pies rozando las puntas de la hierba mientras la recuperaba bajo control. «Está muy enojado», Charlus declaró. «Peor que James». Doria estaba pálida y se apretaba el pecho, el momento la abrumaba de preocupación. Había visto muchas lesiones horribles en Quidditch durante su carrera como sanadora, pero nunca las había presenciado. «¡Qué show!», elogió Arcturus, con una sonrisa plasmada en su rostro, sin darse cuenta de la mirada de incredulidad que su esposa le estaba enviando. Narcisa sacudió la cabeza y buscó a Harry una vez más. No parecía estar desgastado ni disuadido de ser un completo lunático en la parte trasera de la escoba. Daniels se había adelantado a él en busca de la snitch, pero Harry lo estaba alcanzando rápidamente y cerró la brecha entre ellos solo un momento después, la pareja se enfrascó en una pelea en el aire por el dominio. Lo que pasó, ella no lo vio, pero ambos terminaron estrellándose contra el suelo y Harry fue el primero en ponerse de pie, las alas de la snitch sobresaliendo de cada lado de su puño cerrado mientras la sostenía en alto. «Gracias a Merlín, eso se acabó», suspiró Melania. «Pensé que me iba a dar un maldito infarto». Narcisa asintió en señal de acuerdo, cualquier palabra que dijera fue ahogada por la multitud que lo vitoreaba detrás de ellos. Y ahí está, señoras y señores. Después de una competición excepcional, Harry Peverell ha atrapado la snitch. Los Enel Harriers ganan 180-20. Una última ovación resonante de los que vestían el verde y oro, o sin camiseta, se elevó y la multitud comenzó a salir del estadio, algunos se quedaron atrás para tratar de hablar con los jugadores. Harry torpemente intercambió bromas con algunos de ellos, su incomodidad durante la situación era evidente para quienes miraban hacia adentro. «Será mejor que se acostumbre a eso si quiere seguir jugando», se rió Charlus. «Ese hombre debería jugar en una liga mejor», añadió Arcturus. Se orinó por todos lados. «Bien jugado, Peverell», dijo mientras Harry pasaba. Se detuvo ante la familiaridad de la voz de su abuelo y se acercó con una mirada de confusión que estropeaba sus rasgos. «¿Qué están haciendo todos ustedes aquí?», preguntó.
Bueno, somos relativamente locales aquí y el encuentro fue anunciado en el periódico, explicó Charlus. Causaste un gran revuelo con tu última actuación. Será aún más con este, declaró Arcturus. Eres un bastardo loco, Peverell. A los fanáticos del Quidditch les encanta. Harry sonrió y se frotó la nuca tímidamente mientras se giraba para mirar a Narcisa, frunciendo el ceño mientras lo hacía. ¿Estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma, dijo. Narcisa negó con la cabeza. Tienes que ser el hombre más estúpido que he visto en mi vida, respondió divertida. Es un milagro que hayas vivido tanto tiempo. Él aparentemente asintió en señal de acuerdo. Si crees que fue una estupidez, tal vez algún día te cuente sobre la vez que superé en vuelo a un dragón. De cualquier refutación que él hubiera elegido dar, esa no era la que ella hubiera esperado, aunque cuando lo miró a los ojos, no había ningún indicio de mentira en ellos. Seguramente estaba bromeando. Sin embargo, cuando abrió la boca para interrogarlo, su atención se centró en Charlus. ¿También eres malo con las pociones? Preguntó sin rodeos. Charlus quedó desconcertado por la pregunta y frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? ¿Fuiste tú, Arcturus? El patriarca negro negó con la cabeza y levantó las manos inocentemente. No, solo me lo preguntaba, le aseguró Harry al hombre avergonzado. He hecho mi soul pero no puedo entender las pociones éxtasis. Es la única que me da problemas. Ah, entonces puedo culpar a los Peverell por nuestra falta de capacidad de elaboración de cerveza, respondió Charlus casi vertiginosamente. Espera, ¿acabas de hacer tu soul? Sí, las cosas no han sido exactamente propicias para estudiar para mí, respondió Harry tímidamente. No me pagan por Quidditch, así que todavía tendré que conseguir un trabajo. Necesitaré Holy Éxtasis para eso. Lo harás, estuvo de acuerdo Charlus. Sería una elección terrible ayudarte, pero Dorea, lo haré, interrumpió Narcisa, sin saber por qué se ofrecía como voluntaria. Necesitas una o tanto en el nivel OUL como en el éxtasis para entrenar como sanador. Puedo ayudarte. Harry no parecía entusiasmado con la idea. Creo que es una idea maravillosa, ¿no crees, Arcturus? Presionó su abuela. Sí, estuvo de acuerdo Arcturus después de un momento de vacilación. Ella es una excelente pocionista, Peverell y yo lo aprobamos. Respeto lo que estás haciendo. Narcisa le lanzó al hombre una mirada inquisitiva y él la ignoró deliberadamente y se quedó mirando a Peverell, quien parecía estar tratando de encontrar una salida a tal acuerdo. Entonces te lo agradecería, habló finalmente, ofreciéndole un gesto de gratitud. Excelente, declaró Arcturus, ahora, ¿por qué no te cambias y nos llevaré a todos a cenar para celebrar tu excelente actuación? Harry asintió. Solo estaré unos momentos. Con eso, se dirigió hacia el vestuario y Narcisa, los Potter y sus abuelos se quedaron esperando a que regresara. Podría haberlo ayudado con sus pociones, Arcturus, señaló Dore. Podrías, pero Narcisa completó sus éxtasis más recientemente, explicó. Además, recuerdo cuando intentaste ayudar a Charlus con lo suyo. Pensé que lo ibas a matar. Charlus asintió severamente, evidentemente lo recordaba bien. No eres tan paciente con la gente que no sabe preparar cerveza, murmuró. ¿Por qué no es tan difícil?, se defendió Dore. ¿Qué tan difícil es seguir instrucciones? Es realmente difícil cuando alguien te grita, respondió Charlus con una sonrisa. Dorea miró a su marido entrecerrando los ojos antes de suspirar. Bien, tal vez no soy tan paciente, admitió. No es como si pudiera inscribirse en Hogwarts, explicó Arcturus, y los tutores privados son astronómicamente caros. Solo idiotas como los Malfoy pagarían por ellos. Arturo. Melania reprendió, asintiendo hacia Narcisa. Bueno, son los únicos que pueden permitirse el lujo de pagar por ellos. ¿No trajo a Braxus a un ruso para que le enseñara a Lucius durante el verano cuando estaba en la escuela?
Lo recuerdo alardeando de ello durante una reunión de Louis en Gamot. No lo sé, ofreció Charlus encogiéndose de hombros. No confiaría en un Malfoy en la medida en que pudiera arrojarle a una de las comadrejas. Siempre están tramando algo. Arcturus asintió en señal de acuerdo, con el ceño fruncido profundamente. Narcisa no pretendía conocer bien a Abraxus en absoluto, solo lo había visto unas cuantas veces a lo largo de su vida. Lucius era un año mayor que ella en la escuela y no habían tenido mucha interacción. Sí lo recordaba siendo un poco fanfarrón, pero no más que cualquiera de los otros chicos de su casa. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con él, más sentía que él no estaba siendo él mismo. Sus sonrisas nunca llegarían a sus ojos y parecía que no quería estar allí con ella. No lo hizo, en realidad no, y ella había sospechado durante mucho tiempo que solo lo hacía a instancias de su padre. Ah, aquí viene Peverell, la voz de su abuelo irrumpió en sus pensamientos. Romper una cena con los Black no era algo que esperaba que estuviera en la agenda del día, ni ver a los Potter. Aún menos esperado fue la oferta de Narcisa para ayudarlo con su trabajo de pociones y no pudo evitar pensar que resultaría ser una mala idea. No le desagradaba a la mujer. En todo caso, la admiraba por lo que ya había hecho por él, y ese era el problema. Durante las últimas 2 semanas, desde que ella llegó inesperadamente para su primer juego, había estado pensando en ella, mucho más de lo esperado. Las únicas 2 personas en las que había pensado tanto habían sido Ginny Weasley y Cho Chang. Ninguno de los dos terminó bien para él. Pensar en Narcisa de esa manera era un problema para él. Esta era la mujer que algún día sería Malfoy, esposa de Lucius y madre de Draco. De todos modos, todavía pensaba en ella, en contra de su mejor juicio. Mientras huía, los pensamientos románticos de cualquier tipo habían estado lejos de su mente. Durante la mayor parte, había vivido su vida con miedo y en estado de vigilancia. Ni siquiera había considerado la idea de que algún día tendría la oportunidad de explorar la idea y mucho menos estar aquí donde podría vivirla. Sacudió la cabeza ante esos pensamientos. Quizás tenga la oportunidad de hacerlo ahora, pero no con alguien como Narcisa Black. Ella estaba prácticamente hablada por ella y Harry no quería involucrarse en un tema tan complejo. Cualquier acuerdo que se hubiera alcanzado entre los Malfoy y los Black era asunto de ellos e incluso se mostraba reacio a permitir que la mujer lo instruyera. No podía imaginarse a Lucius siendo feliz con eso. Ese pensamiento hizo que una sonrisa se dibujara en sus labios. No le importaba lo que a Lucius le gustaba y lo que no le gustaba, pero no desearía que nada le resultara difícil a Narcisa. Lucius era, en el mejor de los casos, un hombre vil y desagradable, y Harry no entendía de dónde venía su relación. Quizás Narcisa cambiaría de lo que era ahora, se volvería como él o tal vez ya lo era. De cualquier manera, no era asunto suyo y cuanto menos tuviera que ver con ninguno de los dos, mejor. Bueno, esos habían sido sus pensamientos sobre el asunto hasta hoy y ahora se encontraba una vez más con ella siendo una presencia en su vida. En momentos como este se preguntaba si el destino todavía se burlaba de él. No es que no apreciara su ayuda con las pociones, e incluso cuando llegó al grupo que esperaba, no podía imaginar a la rubia ante él siendo algo parecido a Lucius Malfoy, sus pensamientos anteriores sobre ella lo hacían sentir culpable por pensar en ellos. Estoy listo, dijo, devolviendo la sonrisa nerviosa que Narcisa le envió. Y allí estaba, el raro gesto que vio en ella y en el que había estado pensando recientemente. A él le gustaba su sonrisa, le sentaba bien. Para él, era una pena que no fuera algo que pudiera experimentar mucho. En cuestión de meses o incluso de unos pocos años, probablemente estarían enfrentados, en lados opuestos del conflicto inminente. No le gustó darse cuenta de eso y no hizo más que dejarlo en conflicto. Por mucho que le gustara verla sonreír, no le sentaría bien verla entregársela a Lucius Malfoy.
Eso, sin embargo, era lo que le deparaba el futuro y, en el fondo, sabía que él sería la causa de su eventual miseria. Algún día mataría a Lucius y ni siquiera la sonrisa de esta mujer pudo evitarlo. Romper, aproximadamente 2 horas después, Narcisa regresó a casa después de haber compartido una comida bastante agradable con sus abuelos, los Potter y Harry, aunque este último estaba más tranquilo de lo habitual. Puede haber sido que estuviera cansado por sus esfuerzos durante el partido de Quidditch, pero se mantuvo al margen de la conversación, ofreciendo su opinión solo cuando se le pedía. Quizás todavía desconfiaba de su familia. No parecía serlo, pero ciertamente era reservado. No fue hasta que ella abordó el tema de ayudarlo con su trabajo de pociones que se discutió y él acordó que comenzarían la semana siguiente. Narcisa. ¿Eres tú? Su madre llamó cuando entró a la sala del frente. Pase aquí, por favor, hay alguien que desea verle. Ella frunció. No había nadie que viniera a su casa a visitarla y su invitado ciertamente no era alguien de quien ella esperaría que se esforzara por hacerlo. Cuando entró al salón, fue recibida por la visión de sus padres sentados a la mesa con Lucius Malfoy. Con lo cómodo que se había situado el hombre, debía haber estado aquí por algún tiempo. Había platos vacíos frente a ellos donde evidentemente habían compartido una comida e incluso tazas de donde habían tomado café. ¿Lucio? Ella cuestionó. Él se puso de pie cuando ella entró y le dedicó una de esas sonrisas que no llegaban a sus ojos. Lucius te ha estado esperando, suspiró su madre. ¿Dónde has estado? Está bien, señora Black, la apaciguó Lucius. Me temo que he sido una imposición para tus padres. Tonterías, negó Quirrell. Ha sido un placer conocerte. Lucius le ofreció a su padre una de las mismas sonrisas y una leve reverencia. Pido disculpas por no escribirte, pero quería preguntarte en persona si me permitirías ser tu acompañante para la boda de Bellatrix con Rudolphus. Sus padres sonrieron detrás del hombre y Narcisa quedó desconcertada por la pregunta. Lucius era una persona confusa y lo era más con cada encuentro con él. Por supuesto, estuvo de acuerdo, como se esperaba de ella. La sonrisa que recibió esta vez llegó con un brillo de emoción en sus ojos, pero no la llenó de calidez ni anticipación. La inquietó, pero tan rápido como apareció, desapareció de nuevo y no podía estar segura de si había estado allí en primer lugar. ¿Qué es lo que llevas puesto? Interrumpió su padre con desaprobación, señalando la bufanda que ella había conservado incluso después de que terminó el juego. Narcisa se reprendió internamente por su laxitud. Es solo una bufanda, respondió ella. ¿Con el nombre de Lord Peverell bordado en él? Preguntó su madre con curiosidad. Sí, él juega a Quidditch y fui con la abuela, el abuelo y los Potter a verlo jugar. Oh, Narcisa, ¿qué debe pensar Lucius al verte usando eso? Ella suspiró. No, está bastante bien, interrumpió Lucius. Todos tenemos actividades que disfrutamos. Les agradezco su hospitalidad y espero con ansias la boda. Estoy seguro de que será un asunto bastante agradable. Narcisa asintió y Lucius se despidió de la casa. Curiosamente, no parecía molesto pero tampoco impasible. Al igual que con la chispa de emoción, otra emoción cruzó por su rostro, una que era ilegible pero no reconfortante. Creo que se siente ofendido, murmuró Druella. Como debería, resopló Quirrell. ¿Qué diablos estabas haciendo con Peverell? Es Lucius quien te está cortejando. Fui a un partido de Quidditch con varias personas más, le recordó Narcisa. Quirrell negó con la cabeza. No habrá más de eso, ordenó. No permitiré que los Malfoy piensen mal de nosotros por la compañía que tienes. Peverell no es un aliado de nuestra familia y no lo verás más. Entonces eso es algo que tendrás que discutir con el abuelo, respondió Narcisa tranquilamente. Él me ha dado su bendición para ayudar a Harry con algo y tengo la intención de hacerlo. No harás tal cosa, gruñó su padre mientras se levantaba.
No pondrás en peligro este acuerdo. Cygnus. Deruella reprendió. Controlarás tu temperamento. Narcisa está ayudando a un aliado potencial para la familia. Los Malfoy ya son casi nuestros aliados. No hasta que Narcisa y Lucius se casen, señaló Deruella. Si eso llega a suceder. Cygnus miró a su esposa con incredulidad. ¿Por qué no iba a suceder? Seríamos tontos si no aprovecháramos esta oportunidad. ¿Por qué tengo mis reservas sobre el chico? Tu visión está nublada por el prestigio que traerá el partido, pero miro a Lucius como lo haría con cualquier otro chico. Es un buen joven, argumentó Cygnus. ¿Qué malditas reservas tienes? Eso está por verse, respondió Deruella. Lo ves solo por su nombre, pero ¿realmente has pensado en el tipo de persona que es? ¿No debería Cissy tener voz y voto en esto? Cygnus miró a su esposa. Sus fosas nasales se dilataron con disgusto. La decisión sobre si se casan o no es solo mía. Ya has visto lo que sucede cuando se da demasiada libertad. Estoy agradecido de que Bella no haya sido tan tonta como la otra. No me arriesgaré a tal desaire. Contra nosotros otra vez. No se equivoquen, si Potter no hubiera interferido, Andrómeda y la sangre sucia estarían muertos. Deruella quedó impactada por las palabras de su marido y no dijo nada mientras él salía de la habitación. Madre, estoy bien, dijo Deruella con desdén. No lo estaba y Narcisa pudo ver que estaba tratando de contener las lágrimas. Con un suave suspiro, se sentó en el asiento frente a su madre y tomó su mano entre las suyas. Ella tiene un hijo, una niña, creo. ¿Un niño? Preguntó Deruella con dulzura. Cualquier ira que la mujer hubiera sentido hacia su hija mayor se había evaporado y se había llenado de tristeza. Para Narcisa era difícil ver a su madre de esa manera. Los Rosier eran una familia de sangre pura que defendía las tradiciones de la sangre pura, pero no con tanto fervor como los Black. Deruella había estado furiosa por las acciones de su hija, pero aparentemente eso había pasado. Narcisa asintió. Ella nació poco después de que yo comenzara en San Mungo, ahora debe tener alrededor de 2 años. ¿Andy estaba bien? ¿Todo salió bien? Narcisa solo pudo encogerse de hombros. Solo la vi traer y me enteré de que había dado a luz a una niña, respondió. No la he visto desde entonces ni he oído nada más. Deruella asintió en señal de comprensión. Todavía estoy enojado con ella, pero no le deseo ningún daño ni a ella ni a su bebé. Narcisa le dio un apretón a la mano de su madre. Era la primera vez desde que Andrómeda se había escapado que hablaban de ella y no podía evitar pensar que lo que pasó en las semanas siguientes sería uno de los arrepentimientos de la vida para su madre. De todos modos, ¿con qué ayudarás a Lord Peverell? Preguntó Deruella, cambiando de tema. Con sus pociones éxtasis, respondió Narcisa honestamente. Nunca tuvo la oportunidad de completarlos y es algo con lo que lucha. Deruella soltó una risita acuosa. Es difícil pensar, después de lo que vimos de él, que algo como las pociones le resultaría tan difícil. Lo es, pero supongo que no ha tenido tiempo de practicar mucho, respondió Narcisa. No sé exactamente cómo ha sido su vida, pero no ha sido buena para él. No, no lo parece, asintió Deruella pensativamente. Un cómodo silencio cayó entre ellos por un momento antes de que Narcisa ya no pudiera ignorar algo que se había dicho cuando su padre estaba presente. Madre, dijiste que tenías reservas sobre Lucius, Deruella negó con la cabeza. No pienses en eso, Cissy. Probablemente sea que me preocupo demasiado por ti. No, me gustaría escucharlos. ¿Qué te molesta? Deruella suspiró. No lo sé, pero hay algo en él. Es como si montara un espectáculo para la gente, como si llevara una máscara. Sí, coincidió Deruella, como si llevara una máscara. Narcisa se desinfló en su silla. Sabía que no había estado viendo cosas, no había imaginado la falta de calidez en las sonrisas o las miradas extrañas que él le dirigía a veces.
No, realmente había algo en Lucius que no le sentaba bien y su madre también lo vio. Entonces solo espero que no sea un hombre cruel, suspiró mientras salía de la habitación. Romper, esta noche no había un respiro de la crueldad del movimiento de sangre pura, y la orden había sido tomada con la guardia baja por la gran cantidad de incidentes que habían activado sus sensores. En su mayor parte, los ataques se habían producido en grupos de 3 o 4, pero no esta noche. Había 8 con los que lidiar. Esta era la cuarta vez que Albus Dumbledore había asistido. La llegada de la orden llegó demasiado tarde para ayudar a los muggles que habían sido atacados, como había sido la desafortunada tendencia de la noche. Solo pudo sacudir la cabeza con tristeza mientras contemplaba la devastación que lo rodeaba. Otro más, comentó Benji enojado. Otro, confirmó Dumbledore en voz baja. El ministerio llegará pronto. Aconsejaría que todos nos fuéramos antes de que eso suceda. Lo intentamos, Albus, ofreció Dorcas reconfortantemente. Los atraparemos. Albus dejó escapar un profundo suspiro cuando los miembros de la orden que lo habían acompañado desaparecieron y se tomó un momento para recomponerse. Unos pocos pasos dentro de la carnicería lo calmaron, pero sirvieron como un recordatorio de por qué estaban haciendo lo que estaban. Esta noche no habían llegado a tiempo, pero sus esfuerzos continuarían. Hizo una pausa de repente y frunció el ceño al sentir una presencia familiar, una que esperaba no volver a encontrar nunca más, pero que sospechaba que volvería a encontrar. Tom había estado allí, la esencia de su magia era tan inolvidable como inconfundible. Era diferente de la última vez que se había sentado con el hombre para discutir su posible ubicación como nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras tantos años antes, pero sin duda era él. Sintiendo el camino hacia el lugar de donde emanaba la magia, se encontró con el cuerpo de un joven, cuya camisa había sido crudamente rasgada. Grabado en su carne había un mensaje inquietantemente legible. Tom se había tomado su tiempo con esto o se había vuelto tan experto en esa práctica que lo hacía con aparente facilidad. Más suerte la próxima vez, viejo. Albus negó con la cabeza. ¿Cómo podría uno llegar a ser tan cruel? No lo sabía, pero su antiguo alumno había recurrido a incitarlo con sus imperdonables obscenidades. No era frecuente que Albus sintiera enojo, una emoción que había hecho todo lo posible por sofocar desde lo que le sucedió a Ariana la última vez que sucumbió a su temperamento. Ahora, sin embargo, lo sentía correr por sus venas. La perversión de Tom del cuerpo de este hombre inocente demostraba ser suficiente para provocar eso en el generalmente benévolo anciano. La próxima vez, por supuesto, murmuró antes de desaparecer con un crujido exagerado mientras desaparecía. Romper, había aprendido que atender sus necesidades ya no era viable durante un ataque. O los Aurores o Dumbledore y su grupo de tontos aparecerían en el momento más inconveniente. Como tal, necesitaba moderar sus impulsos hasta que se presentara una oportunidad más ventajosa, o buscara una. Esta noche había sido particularmente difícil hacerlo. Incluso antes de que se produjera el frenesí y el caos, su agresión había sido reprimida. Durante el ataque, se había involucrado más con sus compañeros, maldiciendo a más muggles de lo habitual, buscando causarles daño en un esfuerzo por deshacerse de la ira que llevaba. A pesar de cuántos habían sufrido bajo su furia, esta no había disminuido. No, se necesitaría un disfrute más personal para que llegue la satisfacción. Por segunda vez en solo cuestión de horas, se encontró en la misma vivienda muggle. Los trabajadores del ministerio habían hecho un trabajo extraordinario limpiando el desastre que Lucius y sus camaradas habían dejado a su paso. Nadie sabría jamás que hace poco tiempo las calles habían estado llenas de muggles gritando y muchas de las casas en llamas. Apretó la mandíbula cuando otra ola de ira amenazó con abrumarlo. Black había estado retozando con otro. Ella era suya y el pensamiento de ella con él enfureció a Lucius.
A él no le importaba ella sino el principio de lo que estaba haciendo. Era Lucius quien la estaba cortejando, era él quien se casaría con ella y, sin embargo, ella estaba pasando tiempo con otro hombre. Era inaceptable, por decir lo mínimo, un insulto para él, y no podía permitirlo. Tendría que aprender cuál era su lugar, saber que ella iba a ser suya y no la de Peverell. Con un gruñido, se dirigió furioso hacia la casa que había elegido esa misma noche, una que había preparado en consecuencia para su regreso. Con una patada bien colocada, la puerta se abrió y subió las escaleras que conducían a los dormitorios, disfrutando de los gemidos que ya podía escuchar. Sin pausa, abrió la puerta con un toque de su varita y entró, la joven rubia que había elegido para esta noche temblando en la cama. Te dije que volvería, resopló mientras la agarraba por un mechón de cabello. No se parecía mucho a Black, pero lo sería hasta que Narcisa fuera suya.